¿Alguna vez te has preguntado si Dios realmente escucha tus oraciones? ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras hablando con el vacío, sin respuesta, sin señales, sin cambio visible? Y si te dijera esto, tu oración puede ser mucho más poderosa de lo que crees. Hay un secreto espiritual que pocos conocen y que puede transformar tu vida por completo. Hay un principio divino que, cuando se entiende y se practica, libera milagros, abre puertas que estaban cerradas y trae respuestas directas desde el cielo. Durante los próximos minutos, descubrirás 10 cosas que suceden cuando oras con fe. Algunas de ellas pueden sorprenderte, otras pueden explicar por qué ciertas promesas aún no se han cumplido en tu vida. Pero una cosa es segura: si la ves hasta el final, entenderás el verdadero impacto de la oración y cómo puede desbloquear bendiciones que tal vez ni siquiera sepas que están preparadas para ti. La oración no es solo un hábito religioso o un ritual vacío. Es una línea directa con el Creador del universo, un canal espiritual a través del cual Dios hace milagros y mueve montañas. ¿Qué está sucediendo en el mundo invisible cuando te arrodillas y hablas con Él? ¿Qué cambia en ti y a tu alrededor cuando tus palabras están llenas de fe? Muchas personas subestiman la oración porque no entienden lo que realmente sucede detrás de las escenas espirituales. Pero si supieras el poder que se libera cuando oras con fe, nunca dejarías de orar. Hoy revelaremos estas verdades ocultas. Y en el penúltimo punto de esta lista, hay un principio que puede desbloquear una bendición que te está esperando, una llave que pocos conocen, pero que puede transformar tu vida de una vez por todas. Antes de empezar, quiero que hagas algo importante. Escribe "Paz en Cristo" en los comentarios. Esto no es solo una interacción con el video, es un acto de fe. Cuando comentas esta frase, estás declarando que deseas la paz que viene de Dios y que estás listo para recibir la revelación que Él tiene para ti hoy. Además, deja tu like y suscríbete al canal. Puede que pienses que se trata de un simple gesto, pero en realidad es una forma de difundir la palabra de Dios. Cada me gusta y cada señal ayuda a hacer llegar este mensaje a más personas que necesitan desesperadamente respuestas y dirección. Muchas personas usan estos videos como su alimento espiritual diario. Algunos no tienen una iglesia a la que asistir. Otros están pasando por momentos difíciles y encuentran aquí un refugio y orientación. Y tú eres parte de ello. Al interactuar, te conviertes en un agente de la palabra de Dios, ayudando a alcanzarlos. Ahora, prepara tu corazón, porque lo que vas a aprender hoy puede cambiar tu vida para siempre. Empecemos. La oración mueve el mundo espiritual. ¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que sucede en el mundo invisible cuando oras? ¿Tus palabras realmente tienen poder o son solo un eco solitario en el vacío? Muchos creen que orar es simplemente hablar con Dios y esperar que Él de alguna manera escuche y responda. Pero la Biblia nos enseña algo mucho más profundo. La oración no solo toca el corazón de Dios, sino que también mueve fuerzas en el mundo espiritual. La palabra de Dios nos muestra claramente que cuando una persona justa ora con fe, algo sucede en el cielo. En Daniel 10 vemos un poderoso ejemplo de esto. El profeta Daniel estaba orando y ayunando, buscando respuestas del Señor. Sin embargo, la respuesta tardó en llegar. ¿Por qué? Porque había una batalla espiritual en los cielos. La Biblia nos dice que un ángel fue enviado para entregar la respuesta a Daniel en el mismo momento en que comenzó a orar. Pero este ángel fue detenido por fuerzas malignas en el reino espiritual y solo pudo llegar después de que el arcángel Miguel vino a ayudarlo. Esto significa que sus oraciones no son ignoradas, provocan batallas espirituales,
Cuando oras con fe, estás activando el mundo de los espíritus, estás moviendo ejércitos celestiales y estás desarmando planes malvados contra tu vida. Tal vez hayas orado por algo y no hayas visto una respuesta inmediata. Podría ser que tu bendición ya ha sido liberada, pero estás siendo bloqueada por fuerzas que no puedes ver. ¿Dejaste de orar el día antes de que llegara tu respuesta? Si Daniel se hubiera dado por vencido a mitad de camino, ¿habría recibido su respuesta? Ahora reflexiona. ¿Cuántas bendiciones puedes haber perdido porque dejaste de orar? ¿Cuántas promesas se podrían haber cumplido si hubieras persistido un poco más? La verdad es que cuando un hijo de Dios se arrodilla, el infierno tiembla. Satanás sabe que un cristiano que ora con fe se vuelve peligroso porque destruye sus obras y fortalece su conexión con Dios. Por lo tanto, una de las mayores estrategias del enemigo es hacer que dejes de orar. Pone distracciones, cansancio, desánimo e incluso dudas en tu corazón, porque sabe que si persistes, algo sucederá. La oración no es una petición solitaria lanzada al viento. Es un mandamiento en el mundo espiritual. Cuando oras con fe, los ángeles son enviados, las paredes caen, las puertas se abren y la voluntad de Dios comienza a manifestarse en tu vida. Ahora te pregunto, ¿realmente crees en el poder de tu oración? Si es así, entonces sigue orando, porque Dios ya está moviendo los cielos a tu favor. La oración fortalece tu fe. ¿Alguna vez te has sentido débil espiritualmente? ¿Alguna vez has experimentado momentos en los que tu fe parecía demasiado pequeña para enfrentar los desafíos de la vida? La verdad es que la fe no nace de la nada, no surge solo porque queramos creer más. La fe es como un músculo, necesita ser ejercitado, entrenado y fortalecido. ¿Y cuál es la principal herramienta que Dios nos da para fortalecer la fe? Oración. En Romanos 10:17, la Biblia nos enseña que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede cuando oras? No solo hablas con Dios, sino que también abres tu corazón para escuchar su voz. Cuando oras, tu mente comienza a alinearse con las promesas del Señor. Empiezas a confiar más en Él, porque te das cuenta de que Él está escuchando, guiando y transformando tu vida poco a poco. Esto es lo que le sucedió a Abraham. La Biblia dice que fue llamado a dejar su tierra e ir a un lugar que Dios aún le mostraría. Pero ¿cómo se las arregló a Abraham para seguir adelante sin saber lo que le esperaba? Tenía una vida de oración. Hablaba con Dios, buscaba su presencia y así su fe se fortalecía día a día. Muchas personas quieren tener una fe inquebrantable, pero no quieren pasar tiempo en oración. Quieren confiar en Dios, pero no quieren hablar con Él. Pero aquí está el secreto. Cuanto más oras, más confías en Dios. La oración es lo que transforma un corazón temeroso en un corazón lleno de coraje. Es lo que hace que un espíritu abatido se levante con fuerza. Esto es lo que hace que alguien que duda empiece a creer en lo imposible. Jesús dijo que si tenemos fe del tamaño de un grano de mostaza, podemos mover montañas. Mateo 17:20. Pero esta fe no crece por sí sola. Se cultiva en los momentos de oración. Si tu fe parece débil hoy, no te desesperes. No significa que Dios te haya abandonado. Significa que Él te está llamando a un lugar más profundo. Un lugar donde puedes hablar con Él, derramar tu corazón y ser fortalecido por su presencia. Ahora detente y piensa. ¿Cuándo fue la última vez que oraste de verdad, abriendo tu corazón a Dios? Si sientes que tu fe necesita ser fortalecida, entonces comienza a orar más. Porque cada oración hecha con fe es un ladrillo en la construcción de una fe inquebrantable. La oración trae paz en medio de las tormentas. ¿Alguna vez has tenido momentos en los que sentiste que tu alma estaba inquieta? Tu corazón
acelerado y tus pensamientos consumidos por la preocupación? A menudo nos enfrentamos a situaciones en las que la ansiedad y el miedo se apoderan de nosotros. Los problemas parecen demasiado grandes, las respuestas no llegan y nos sentimos perdidos en medio de la tormenta. Pero hay un secreto que muchos olvidan. Cuando oras, Dios trae paz a tu corazón, incluso si las circunstancias aún no han cambiado. ¿Recuerdas lo que les sucedió a los discípulos en la barca en medio de la tormenta? El viento era fuerte, las olas amenazaban con hundirlos y estaban aterrorizados. Pero Jesús estaba allí, durmiendo. Lo despertaron desesperados, preguntándole si no le importaba que estuvieran a punto de morir. Entonces Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: «Quédate quieto, quédate quieto». Marcos 4:39. Al mismo tiempo, había una gran calma, pero fíjate en algo. La tormenta no despertó a Jesús, pero sí el grito de los discípulos. Esto significa que cuando oras, Dios escucha y responde. A pesar de que el problema todavía está frente a ti, algo sucede dentro de ti. El miedo da paso a la confianza, la angustia se convierte en descanso y la inquietud se disuelve en la paz que solo Dios puede dar. Filipenses 4:6-7 nos enseña: «No te preocupes por nada, sino que vuestras peticiones sean conocidas a Dios en todo por oración y súplica, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esto significa que la paz de Dios no depende de las circunstancias externas. No llega porque todo esté solucionado. Viene porque cuando oras, le entregas el control a Dios y confías en que Él ya está trabajando a tu favor. ¿Cuántas veces has perdido el sueño debido a las preocupaciones? ¿Cuántas veces has dejado que el miedo te robe la alegría? Hoy, Dios te lo recuerda. La oración no solo cambia la situación, sino que, en primer lugar, te cambia a ti. Si la tormenta no ha pasado, reza. Si los problemas aún no se resuelven, reza. Si tu alma está afligida, ora, porque en el momento adecuado Dios se levantará y calmará la tormenta a tu alrededor. Ahora os pregunto, ¿queréis esta paz? Así que dobla tus rodillas y comienza a hablar con Dios. Él te está esperando. La oración trae respuestas y dirección de Dios. ¿Cuántas veces te has sentido perdido sin saber qué camino tomar? ¿Alguna vez te has encontrado en situaciones en las que necesitabas tomar una decisión importante, pero no sabías cuál era la voluntad de Dios? La verdad es que muchos van por la vida confundidos porque no aprenden a buscar dirección a través de la oración. La Biblia nos enseña que Dios habla a sus hijos. Él nos guía, nos instruye y nos da discernimiento para tomar decisiones sabias. Pero esto sucede cuando abrimos nuestros corazones en oración y estamos dispuestos a escuchar su voz. Un poderoso ejemplo de esto está en la vida del rey David. En varias ocasiones, antes de tomar cualquier acción, David buscó al Señor en oración. Cuando los filisteos se levantaron contra él, lo primero que hizo fue preguntar a Dios: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Samuel 5:19. Y Dios respondió claramente a David, diciéndole que se fuera porque le daría la victoria. Ahora piensa, ¿cuántas batallas has enfrentado sin antes preguntarle a Dios si deberías entrar en ellas? A menudo tomamos decisiones apresuradas, confiando solo en nuestro propio entendimiento, y luego nos frustramos con las consecuencias. Pero Dios quiere guiarnos, quiere iluminar nuestros pasos y mostrarnos el camino correcto. Esto es lo que le sucedió a Salomón. Cuando se convirtió en rey, podría haber pedido riquezas, poder o largos años de vida. Pero en lugar de eso, oró por sabiduría.
Da a tu siervo un corazón compasivo para juzgar a tu pueblo, para que discierna prudentemente entre el bien y el mal. Primera Reyes 3:9. Y debido a que oró sinceramente, Dios le dio sabiduría como nadie más la ha tenido. Esto nos enseña una lección importante. Cuando buscamos a Dios en oración antes de tomar decisiones, Él nos responde. Tal vez hoy te enfrentes a un dilema. Es posible que tengas que tomar una decisión importante sobre tu vida, tu familia, tu trabajo o tu ministerio. ¿Qué hacer? ¿Qué camino elegir? La respuesta no está en su lógica, ni en el consejo de los hombres. La respuesta está en la oración. Cuando oras con fe y humildad, Dios no solo te escucha, sino que te responde. A veces Él hablará directamente a tu corazón. Otras veces Él usará su palabra, un sueño, una circunstancia o incluso a otra persona para darte una dirección clara. ¿Qué necesitas hoy? ¿Una respuesta de Dios? ¿Una señal? ¿Una guía? Por lo tanto, haz lo que hicieron David y Salomón. Orad, pedirle a Dios. Espera la respuesta, porque no deja a sus hijos sin dirección. Él es un Padre fiel que guía a los que confían en Él. La oración libera el poder sobre tu vida. ¿Alguna vez te has parado a pensar en cuánto puede transformar la oración la realidad que te rodea? Con demasiada frecuencia miramos nuestras luchas y dificultades como si fueran insuperables. Vemos enfermedades, crisis financieras, problemas familiares y pensamos que no hay solución. Pero la verdad es que la oración hecha con fe libera el poder de Dios sobre tu vida. La Biblia está llena de ejemplos de esto. Piensen en Elías, un hombre sujeto a las mismas limitaciones que nosotros, pero que oró para que no lloviera, y durante 3 años y medio no cayó ni una gota del cielo. Luego volvió a orar y volvió a llover. Santiago 5, 16, 18 nos enseña, la oración hecha por un hombre justo puede mucho en sus efectos. Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros, y oró fervientemente para que no lloviera sobre la tierra, y no llovió durante 3 años y 6 meses. Y volvió a orar, y el cielo dio lluvia, y la tierra dio su fruto. Ahora reflexiona. Si la oración de Elías pudo cerrar y abrir los cielos, ¿qué puede hacer Dios a través de su oración? A menudo no experimentamos milagros porque simplemente no oramos con suficiente fe para que sucedan. Jesús dijo en Marcos 11:23, en verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, levántate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino que cree que lo que dice se hará, todo lo que diga se le hará. Esto significa que la oración no es solo una petición, es un acto de autoridad. Cuando oras basado en la palabra de Dios, no solo estás pidiendo un cambio, estás decretando en el mundo espiritual que algo debe suceder. Así fue como Pablo y Silas experimentaron un milagro en la cárcel. En Hechos 16, la Biblia nos dice que fueron injustamente encarcelados, azotados y arrojados a la cárcel. Pero en lugar de quejarse, comenzaron a orar y alabar a Dios. Y entonces sucedió algo poderoso. Un terremoto sacudió la prisión, las cadenas se aflojaron y las puertas se abrieron. Su oración no solo los liberó, sino que también impactó a todos los que los rodeaban. Esto nos enseña que cuando oras, las cadenas se rompen, las puertas se abren y el poder de Dios se manifiesta. Tal vez hoy sientas que estás atrapado en alguna situación. Tal vez haya algo que te ha estado frenando, ya sea un problema, una enfermedad, una crisis o incluso un pecado que no puedes superar, pero esta es la verdad. El poder de cambiar que ya está disponible para ti. Lo único que tienes que hacer es rezar. Si crees, te levantas en oración y confías en lo que Dios puede hacer, verás que las cadenas se rompen,
los muros caen y las puertas se abren ante ti. Ahora os pregunto, ¿qué os impide orar hoy con fe? Sea lo que sea, golpéalo ahora, porque Dios está listo para liberar su poder sobre tu vida. La oración trae sanación y restauración. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas experimentan milagros y otras no? Muchos creen que la sanidad divina era algo restringido al pasado, que los milagros ocurrían solo en los tiempos bíblicos. Pero la verdad es que Dios todavía sana y restaura a aquellos que lo buscan en oración. La Biblia está llena de ejemplos de personas que han sido completamente transformadas por la oración. Piense en Naamán, un comandante del ejército sirio que tenía lepra. Era un hombre poderoso, pero portaba una enfermedad incurable. Al oír hablar del profeta Eliseo, Naamán acudió a él en busca de curación. Sin embargo, en lugar de realizar un gran ritual o una oración extravagante, Eliseo simplemente hizo que Naamán se bañara 7 veces en el río Jordán. Naamán se mostró reacio, pero finalmente obedeció. Y cuando salió del agua por 7ª vez, su piel estaba limpia como la de un niño. Esto nos enseña una poderosa lección. La oración de fe, acompañada de obediencia, libera la curación. Santiago 5, 14, 15 confirma esto. ¿Hay algún enfermo entre vosotros? Llamad a los ancianos de la iglesia y orad por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. ¿Qué significa eso? Esa sanación todavía está disponible para aquellos que oran y creen. Vemos esto claramente en la vida de Jesús. Durante su ministerio, sanó a los ciegos, a los leprosos, a los paralíticos, a los sordos e incluso resucitó a los muertos. Pero note algo, muchos de estos milagros ocurrieron después de que la gente clamó con fe. El ciego Bartimeo exclamó: Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí, y fue sanado. La mujer con flujo de sangre tocó el manto de Jesús con fe y fue sanada. El siervo del centurión fue sanado desde la distancia, porque su Señor oró y creyó. Esto significa que la oración no solo pide sanidad, sino que libera el poder de Dios para que ocurra la curación. Pero no estamos hablando solo de la curación física. Dios también quiere sanar los corazones heridos, las mentes atribuladas y las almas quebrantadas. ¿Cuántas personas viven atrapadas en traumas pasados, heridas emocionales, depresión y angustia? ¿Cuántos se sienten rotos por dentro, sin fuerzas para continuar? La buena noticia es que la oración también restaura el corazón. El Salmo 147:3 nos dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esto significa que no importa cuál sea tu dolor, Dios puede sanarlo. Tal vez estés luchando contra una enfermedad. Tal vez estés cargando con un dolor emocional que nadie conoce. Es posible que sienta que su espíritu está debilitado. Sea lo que sea, la curación está disponible. Solo ora y confía. Ahora te pregunto, ¿crees que Dios puede curarte? Si es así, entonces reza, clame, creer, porque Él todavía responde a la oración de fe. La oración rompe cadenas y destruye fortalezas espirituales. ¿Alguna vez has sentido que algo invisible te estaba deteniendo? Como si hubiera una barrera espiritual que te detiene incluso mientras te esfuerzas por avanzar. Esto sucede porque muchas veces hay cadenas espirituales que nos aprisionan, fortalezas invisibles que impiden el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas. Pero aquí está la buena noticia. La oración tiene el poder de romper esas cadenas y destruir esas fortalezas. En la Biblia, uno de los ejemplos más poderosos de esto le sucedió a Pablo y Silas en prisión.
Habían sido azotados y arrojados a la cárcel, atados con cadenas y custodiados por soldados. Pero en lugar de lamentarse, comenzaron a orar y alabar a Dios en voz alta. Lo que sucedió después fue sobrenatural. A medianoche, Pablo y Silas oraron y cantaron alabanzas a Dios, y los presos los escucharon. Y de repente hubo un terremoto tan grande que los cimientos de la cárcel se estremecieron, y al instante se abrieron todas las puertas y se soltaron las cárceles de todos. Hechos 6:25-26. La oración y la alabanza rompieron las cadenas físicas y espirituales que ataban a Pablo y Silas. Esto significa que cuando oras con fe, Dios interviene y rompe todo lo que te está aprisionando. Pero, ¿cuáles son estas cadenas que pueden estar deteniéndote hoy? Cadenas de miedo y ansiedad que te impiden confiar en Dios. Cadenas emocionales de trauma, rechazo o palabras negativas del pasado. Cadenas espirituales que implican ataques del enemigo contra tu mente y tu vida. Cadenas de pecados y vicios que parecen imposibles de superar. Mucha gente vive encarcelada y ni siquiera se da cuenta. Aceptan ciertos patrones de sufrimiento como normales, cuando en realidad Dios quiere liberarlos. La Biblia nos enseña que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra fuerzas espirituales de maldad en los lugares celestiales. Efesios 6:12. Esto significa que muchos de los obstáculos a los que nos enfrentamos no solo son naturales, sino que tienen raíces espirituales. Pero aquí está la clave. La oración es un arma espiritual poderosa. En 2 Corintios 10:4 está escrito: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Es decir, cuando oras con fe, estás usando armas espirituales para destruir todo lo que el enemigo ha levantado contra ti. Tal vez has intentado resolver ciertos problemas con el esfuerzo humano, pero nada ha cambiado. Tal vez hayas intentado ganar ciertas peleas por tu cuenta, pero las cadenas siguen ahí. Si ese es tu caso, Dios te está diciendo hoy: ora, gritar, porque yo soy el que rompe las cadenas y destruye las fortalezas. Ahora te pregunto, ¿cuáles son las cadenas que hay que romper en tu vida? Cualquiera que sea la respuesta, no aceptes más este arresto. Ora, clama y observa a Dios actuar. La oración te acerca al corazón de Dios. ¿Alguna vez te has sentido distante de Dios? ¿Alguna vez has tenido momentos en los que tu fe parecía débil y tu conexión con Él parecía aburrida? Mucha gente pasa por esto. Asisten a la iglesia, leen la Biblia de vez en cuando, pero sienten que les falta algo. Parece que Dios está distante, como si fuera solo una idea y no una presencia real. Pero hay un secreto que lo cambia todo. La oración es el camino hacia una relación profunda e íntima con Dios. En Jeremías 29:13, Dios hace una poderosa promesa: me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Eso significa que Dios no está lejos, está esperando que te acerques a Él. La oración no es solo un tiempo para presentar peticiones y necesidades, es, sobre todo, un tiempo de intimidad con el Padre. Piensa en Moisés. No solo era un hombre de fe, era un hombre de oración. La Biblia dice que Moisés habló a Dios cara a cara, como quien habla a un amigo. Éxodo 33:11. Ahora reflexiona. ¿Cómo es tu amistad con Dios? ¿Hablas con Él todos los días o simplemente cuando necesitas algo? La oración nos acerca al corazón de Dios, y cuanto más tiempo pasamos en su presencia, más llegamos a conocerlo. Y cuanto más lo conocemos, más cambian nuestras vidas. Este fue el caso de Ana, madre del profeta Samuel. Durante años sufrió por no poder tener hijos. Pero en lugar de alejarse de Dios, se arrojó a sus pies en oración.
Y sucedió algo extraordinario. Y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró mucho. 1 Samuel 1:10. La Biblia nos dice que después de esta oración, Ana se puso de pie de manera diferente. Su semblante ya no era triste. Encontró en Dios no solo una respuesta, sino paz para su alma. Esto nos enseña que la oración no solo resuelve problemas, sino que transforma lo que somos. Cuando pasas tiempo con Dios en oración, tu mente se renueva, tu corazón encuentra paz, tu fe crece, tu espíritu se fortalece, aprendes a escuchar su voz. Por lo tanto, cuanto más oras, más te acercas a Dios. Ahora te pregunto, ¿has buscado a Dios solo por milagros o has anhelado estar más cerca de Él? Si tu alma tiene sed de algo más profundo, la respuesta es simple. Entra en tu habitación, dobla las rodillas y habla con el Padre, porque Él te está esperando. La oración activa a los ángeles a tu favor. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede en el mundo de los espíritus cuando oras? ¿Tus palabras realmente generan movimiento en los cielos? La Biblia nos revela un poderoso secreto. Cuando un hijo de Dios ora con fe, los ángeles se activan para llevar a cabo los mandamientos divinos. En el Salmo 91:11 está escrito: porque Él mandará a sus ángeles acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Esto significa que los ángeles son enviados por Dios para proteger y ayudar a aquellos que lo buscan. Vemos esto claramente en la historia del profeta Daniel. Cuando fue arrojado al foso de los leones, humanamente hablando, no hubo escapatoria. Pero Daniel era un hombre de oración y debido a su fidelidad, algo sobrenatural sucedió. Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. Daniel 6:22. Los leones estaban allí, hambrientos y listos para devorarlo. Pero un ángel fue activado por el poder de la oración de Daniel y evitó que el mal lo tocara. Esto nos enseña que cuando oras, no estás solo. Dios envía a sus ángeles a la guerra por ti. Otro ejemplo sorprendente ocurre en 2 Reyes 6. El ejército enemigo había... Cuando se despertó y vio la situación, el sirviente se desesperó. Pero Eliseo, que tenía los ojos espirituales abiertos, sabía que había más fuerza a su favor que en su contra. Luego oró: Señor, ábrele los ojos para que vea. En ese momento, el joven vio algo que antes era invisible. La montaña estaba llena de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Esto significa que hay un ejército celestial luchando por aquellos que viven en oración. Pero muchas personas viven con miedo, enzarzadas en batallas espirituales, porque no activan el poder de la oración. Tratan de luchar solos cuando Dios ya ha puesto ángeles a su disposición. La Biblia nos enseña que los ángeles son espíritus ministradores, enviados para servir a aquellos que heredarán la salvación. Hebreos 1:14. Esto significa que cuando oras, Dios envía ángeles para protegerte. Los ataques del enemigo se ven frustrados. Las batallas espirituales se ganan antes de que te des cuenta. Las puertas se abren de forma sobrenatural. Ahora te pregunto, ¿has activado a los ángeles a tu favor a través de la oración? Si has enfrentado luchas y sientes que estás solo, hoy Dios te lo recuerda. Tienes un ejército celestial de tu lado. Dobla tus rodillas, ora con fe y mira cómo Dios obra a tu favor. La oración desbloquea promesas que fueron retenidas. ¿Alguna vez has sentido que algunas de las promesas de Dios para tu vida aún no se han cumplido? Muchos cristianos viven esperando el cumplimiento de las profecías y promesas, pero pasan años sin ver resultados. Algunos incluso comienzan a dudar si realmente han escuchado a Dios o si algo ha salido mal en el camino. Pero aquí hay un secreto espiritual.
Hay promesas que solo se desbloquean a través de la oración persistente. Jesús contó una parábola sobre una viuda que insistió en buscar justicia ante un juez. Este juez no temía a Dios ni respetaba a nadie. Pero después de escuchar tanto la insistencia de la mujer, terminó cediendo a su petición. Y Jesús concluye la parábola diciendo: «Y no hará Dios justicia a sus elegidos, que claman a Él día y noche, aunque parezca lento para responderles». Lucas 18:7. Esto significa que hay respuestas y promesas que solo se manifiestan cuando clamamos sin cesar. Pensemos en lo que le sucedió al profeta Elías. Dios ya había prometido que traería lluvia sobre Israel después de años de sequía. Pero a pesar de que recibió esta promesa, Elías no se quedó de brazos cruzados, sino que subió a la montaña y oró insistentemente. Puso la cara entre las rodillas y empezó a gritar. E incluso después de orar, nada sucedió de inmediato. Luego le dijo a su sirviente que mirara al cielo y viera si había alguna señal de lluvia. La primera vez, nada. La segunda vez, nada. La tercera vez, nada. Pero Elías no se rindió. Rezó 7 veces. Y a la 7ª vez, el criado vio una pequeña nube que se formaba en el horizonte. Y fue suficiente para que Elías supiera que Dios estaba cumpliendo su promesa. Esto nos enseña que algunas promesas ya han sido liberadas en el mundo espiritual, pero solo se hacen realidad cuando insistimos en la oración. ¿Cuántas bendiciones pueden estar esperándote, pero aún no se han manifestado porque dejaste de orar demasiado pronto? Quizás Dios ya te ha prometido sanación para tu familia, restauración de algo que se había perdido, un llamado ministerial, respuestas a decisiones importantes, pero dejaste de orar porque no viste que sucediera nada. Hoy Dios te dice: no te detengas, insistir, clame, porque se está formando una nube en el horizonte. La promesa no murió. Lo que Dios ha dicho sigue en pie, pero debes permanecer en oración hasta que se manifieste la respuesta. Ahora te pregunto, ¿qué promesas de Dios necesitas desbloquear a través de la oración? Cualquiera que sea la respuesta, no te canses de orar, porque en el momento adecuado llegará la lluvia. La oración te viste con una armadura espiritual. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras en una batalla invisible, donde todo parece salir mal y las dificultades se multiplican? La verdad es que la vida cristiana no es solo un camino de paz, también es un campo de batalla espiritual. La Biblia nos enseña que no luchamos contra sangre y carne, sino contra fuerzas espirituales de maldad. Efesios 6:12. Esto significa que muchas de las luchas a las que nos enfrentamos no solo son naturales, sino que tienen una raíz espiritual. Pero Dios no nos ha dejado desprotegidos. Él nos ha dado una armadura espiritual para vestirnos y resistir los ataques del enemigo. ¿Y cuál es la herramienta principal para activar esta armadura? Oración. En Efesios 6, Pablo describe la armadura de Dios, el cinturón de la verdad para que no seamos engañados por las mentiras del diablo, la coraza de la justicia para proteger nuestros corazones, los zapatos del Evangelio de la paz para mantenerse firmes, el escudo de la fe para apagarle, el yelmo de la salvación para proteger nuestra mente, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y después de describir esta armadura, Pablo concluye diciendo: con toda oración y súplica, orando en todo tiempo, en el Espíritu. Efesios 6:18. Esto significa que la oración es lo que activa y fortalece cada parte de esta armadura. Puedes conocer la Biblia, puedes ir a la iglesia, incluso puedes saber que Dios tiene un propósito para tu vida, pero si no tienes una vida de oración, serás vulnerable. La oración fortalece tu fe
protege tu mente y te viste contra los ataques espirituales. Esto es lo que Jesús enseñó en Getsemaní. Antes de ser arrestado, fue a orar y llamó a sus discípulos a orar con él. ¿Pero qué pasó? Durmieron. Y cuando llegó el juicio, Pedro negó a Jesús. Los discípulos huyeron y el miedo se apoderó de ellos. Si hubieran orado, habrían resistido. Esto nos enseña que los que no oran caen más fácilmente en las trampas del enemigo. Si sientes que has enfrentado muchos ataques, si tu mente ha sido bombardeada con dudas, miedo y angustia, entonces es hora de ponerte la armadura espiritual de la oración. Ahora te pregunto, ¿te has puesto esta armadura a diario o te has enfrentado a batallas sin protección? No luches solo, rezad, que te busquen, y mira cómo Dios te fortalece contra todo ataque del enemigo. La oración libera, provisión sobrenatural. ¿Alguna vez te has enfrentado a tiempos de escasez en los que no sabías cómo satisfacer tus necesidades? ¿Alguna vez te has encontrado en situaciones en las que parecía que no había una solución financiera o recursos suficientes? La Biblia nos enseña que Dios es nuestro proveedor y que Él provee para todas nuestras necesidades. Pero hay un principio importante aquí. La provisión de Dios es activada por la oración. Jesús nos enseñó esto claramente cuando dijo: «Pedi y dársevos árbol, buscado y achareles, batei y abrirsevos alá». Mateos 7:7. Esto significa que Dios tiene provisión para tu vida, pero necesitas pedir. Uno de los ejemplos más poderosos de provisión por medio de la oración ocurrió en el desierto, cuando el pueblo de Israel se quedó sin comida ni agua. No tenían supermercados, ni cosechas, ni pozos, dependían completamente de Dios. ¿Y cómo proveyó Dios para sus necesidades? Él enviaba maná del cielo todos los días. Cada mañana encontraban el pan sobrenatural tirado en el suelo. Pero fíjate en algo, tenían que salir a recogerlo. Esto nos enseña que Dios tiene provisión para ti, pero necesitas moverte con fe y orar. Otro ejemplo sorprendente le sucedió a Elías. Durante una gran sequía se quedó sin recursos y sin comida. Pero Dios dio un mandamiento sobrenatural: «Levántate, ve a Sarepta, que es de Sidón, y habita allí. He aquí, yo mandé allí a una mujer viuda que os proveyera». Primera Reyes 17:9. Elías obedeció y encontró a una viuda que estaba a punto de comer su última comida con la poca harina y aceite que tenía. Pero después de que escuchó la palabra profética y actuó con fe, algo sobrenatural sucedió. La Biblia dice que la harina y el aceite no se acabaron hasta que pasó la sequía. Esto nos enseña un principio espiritual. Cuando oras y obedeces, Dios multiplica lo que tienes. Muchos viven en la escasez porque no activan la provisión divina a través de la oración. Se quejan, tratan de resolver todo por sí mismos, pero no doblan las rodillas para clamar al Dios que suple todas las cosas. Filipenses 4:19 nos asegura: «Mi Dios, conforme a sus riquezas, suplirá todo lo que os falta en gloria en Cristo Jesús». Esto significa que Dios tiene una provisión inagotable de provisión para aquellos que confían en Él. Tal vez hoy te enfrentes a dificultades financieras. Tal vez te hayas quedado sin recursos para algo que necesitas hacer. Tal vez estés preocupado por el futuro. Si ese es tu caso, Dios te dice: «Ora llora, yo soy tu proveedor». Ahora te pregunto, ¿has buscado la provisión de Dios a través de la oración o has tratado de resolverlo todo por ti mismo? Cualquiera que sea tu necesidad, llévala ante el Señor, porque Él es fiel para suplir. La oración trae liberación en tiempos de peligro. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que sentiste que tu vida estaba en riesgo? ¿Alguna vez te has enfrentado a momentos en los que solo un milagro pudo salvarte?
La Biblia nos enseña que Dios es nuestro refugio y fortaleza, y Él nos libra del mal. Pero hay algo importante que debemos entender. Muchas veces, la liberación de Dios se activa a través de la oración. Un poderoso ejemplo de esto le sucedió a Pedro. En Hechos 12, Herodes hizo arrestar a Pedro y tenía la intención de matarlo al día siguiente. Humanamente hablando, ya no había esperanza. Pero la iglesia hizo algo esencial, oró sin cesar por Pedro. El resultado fue sobrenatural. Y he aquí que vino el ángel del Señor, y una luz brilló en la cárcel, y tocó a Pedro en el costado, y despertándole diciendo, «Levántate pronto», y las cadenas cayeron de sus manos. Hechos 12:7. Dios envió un ángel para liberar a Pedro, porque la iglesia estaba orando. Esto nos enseña que la oración puede cambiar situaciones imposibles y traer liberaciones que solo Dios puede lograr. Otro ejemplo poderoso fue lo que le sucedió a Ezequías. El rey Sennacherib de Asiria sitió Jerusalén con un ejército gigantesco y amenazó con destruirlo todo. Ezequías no tenía suficiente fuerza militar para ganar esa batalla, pero en lugar de desesperarse, oró al Señor. ¿Y qué pasó? Entonces el ángel del Señor salió e hirió en el campamento de los asirios a 185,000, y levantándose de madrugada, he aquí que todos eran cadáveres. Reyes 19:35. Una sola oración cambió por completo el destino de esa ciudad. ¿Cuántas liberaciones te ha dado Dios que ni siquiera te diste cuenta? ¿Cuántas veces te ha guardado de accidentes, ataques espirituales o situaciones que podrían haberte destruido? El Salmo 34:7 nos enseña, «El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los libra». Esto significa que si vives en oración, Dios pone un escudo de protección sobre tu vida. Muchos pasan por luchas innecesarias porque no oran. Muchos se ponen en peligro porque no buscan a Dios antes de tomar decisiones. Pero aquellos que viven una vida de oración experimentan la liberación del Señor de una manera sobrenatural. Tal vez hoy te enfrentes a una situación peligrosa. Tal vez haya enemigos que intenten hacerte daño. Tal vez sientas que algo te está amenazando. Sea lo que sea, la respuesta es la misma: rezar. Porque cuando oras, Dios envía ángeles, cambia decretos y te libera de todo mal. Ahora te pregunto, ¿has confiado en la protección de Dios a través de la oración? ¿O has estado viviendo con miedo de lo que pueda suceder? Cualquiera que sea tu respuesta, hoy es el día para fortalecer tu vida de oración, porque los que oran viven bajo la sombra del Altísimo. La oración destruye los planes del enemigo contra tu vida. ¿Alguna vez has sentido que algo te estaba frenando? Como si hubiera fuerzas invisibles tratando de interponerse en el camino de tu caminar. La verdad es que el enemigo trama planes para tratar de destruirnos. Él trabaja para desanimar, engañar y alejar a los hijos de Dios de su propósito. Pero hay algo a lo que Satanás no puede resistirse: una vida de oración. La Biblia nos muestra un poderoso ejemplo de esto en la historia de Daniel. Daniel era un hombre de oración. Oraba 3 veces al día, sin falta. Pero esto molestó a sus enemigos, quienes tramaron un plan para destruirlo. Convencieron al rey para que firmara un decreto que prohibía a cualquiera rezar a un Dios que no fuera el propio rey. ¿Y qué hizo Daniel? Continuó orando. No cambió su vida de oración, a pesar de que sabía que podría costarle la vida. El resultado fue que Daniel fue arrojado al foso de los leones. Pero sucedió algo asombroso. Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. Daniel 6:22. Esto nos enseña una verdad espiritual. Cuando oras, Dios destruye los planes del enemigo contra tu vida.
Satanás sabe que no puede tocar a los que viven en oración. Por lo tanto, su estrategia es tratar de alejarnos de la presencia de Dios. Él usa las distracciones, el cansancio, las dudas y los problemas para impedirnos orar, porque sabe que un cristiano que ora es un cristiano inquebrantable. Jesús le dijo algo muy importante a Pedro antes de su crucifixión. Simón, Simón, he aquí que Satanás te ha pedido que te zarandee como si fueras trigo. Pero yo he orado por vosotros, para que vuestra fe no desfallezca. Lucas 22, 31, 32. Esto significa que la oración de Jesús protegió a Pedro de caer por completo. Si sientes que has enfrentado luchas espirituales, si te das cuenta de que cada vez que intentas avanzar en algo, tratas de detenerte, entonces debes saber esto: la solución está en la oración. La Biblia nos enseña que las armas espirituales son poderosas en Dios para destruir fortalezas. 2 Corintios 10:4. Esto significa que cuando oras, estás desarmando los planes del enemigo. Si hay ataques contra tu familia, reza. Si hay resistencia en contra de tu ministerio, ora. Si hay barreras en tu vida financiera, ora. Si sientes que hay algo espiritual tratando de detenerte, ora con fe, porque Dios lucha por ti. Ahora te pregunto, ¿has usado la oración como un arma de guerra espiritual? Si no es así, empieza hoy mismo, porque el que ora no es vencido. El que ora se vuelve inconmovible. La oración abre puertas donde no hay salida. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que parecía que no había solución? Como si todas las puertas estuvieran cerradas y ya no hubiera esperanza. Muchos han pasado por momentos como este, ya sea en crisis financieras, problemas familiares, enfermedades o desafíos imposibles de resolver. Pero hay algo que la Biblia nos enseña. La oración tiene el poder de abrir puertas donde no hay salida. Uno de los ejemplos más llamativos de esto le sucedió al pueblo de Israel. Después de años de esclavitud en Egipto, Dios finalmente los liberó a través de Moisés. Pero mientras caminaban hacia la tierra prometida, sucedió algo inesperado. Quedaron atrapados frente al Mar Rojo. Detrás de ellos, el ejército del faraón llegó con toda su fuerza para destruirlos. Frente a ellos, un mar intransitable. La desesperación se apoderó de él. Estaban literalmente sin salida. Pero Moisés hizo lo que hace un verdadero hombre de Dios, clamó al Señor. Y la respuesta de Dios fue poderosa. ¿Por qué me gritas? Dile a los hijos de Israel que marchen. Éxodo 14, 15. En ese momento, Dios abrió una puerta donde no había camino. El mar se dividió y el pueblo pasó por el medio en tierra seca. Esto nos enseña una verdad espiritual. Cuando oras, Dios crea caminos donde antes solo había imposibilidades. Otro ejemplo sorprendente le sucedió a José. Fue vendido por sus propios hermanos, agraviado, encarcelado por un crimen que no cometió y olvidado en prisión durante años. Parece que todas las puertas estaban cerradas para él. Pero José nunca dejó de confiar en Dios. Y en el momento adecuado, Dios abrió una puerta que nadie podía cerrar. De esclavo, se convirtió en gobernador de Egipto. Esto significa que cuando eres fiel en la oración, Dios convierte incluso las peores situaciones en oportunidades para animarte. Tal vez hoy te enfrentes a un mar rojo en tu vida. Tal vez se hayan agotado todas las opciones y no veas una salida. Pero Dios te dice hoy, no tengas miedo, oren, porque yo soy el Dios que abre puertas donde no hay salida. Apocalipsis 3:8 nos recuerda, he aquí, he puesto una puerta abierta delante de ti y nadie puede cerrarla. Esto significa que tu futuro no está en manos de las circunstancias, está en las manos de Dios. Ahora les pregunto, ¿han estado clamando al Dios que abre puertas? Si sientes que te enfrentas a algo imposible, no te desesperes. Entra en tu
Habitación, dobla las rodillas y grita, porque Dios ya está preparando un camino para ti. La oración trae renovación y nueva fuerza. ¿Alguna vez te has sentido espiritualmente agotado? ¿Alguna vez has experimentado momentos en los que parecía que se te estaban acabando las fuerzas y ya no podías seguir adelante? El caminar cristiano no siempre es fácil. Hay días en los que las luchas parecen demasiado intensas, los desafíos demasiado pesados y nuestra alma se siente cansada. Pero hay una verdad poderosa que debemos recordar. La oración nos renueva y nos fortalece para continuar. Isaías 40:31 nos enseña: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se levantarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. Esto significa que cuando oras, Dios te da nuevas fuerzas para seguir adelante. Esto es exactamente lo que le sucedió a Jesús en Getsemaní. Sabía que estaba a punto de enfrentarse a la cruz. Su alma estaba angustiada y la presión era tan grande que sudó gotas de sangre. Pero, ¿qué hizo Jesús? Él oró. Y la Biblia nos dice que después de orar, un ángel vino del cielo y lo fortaleció. Lucas 22:43. Esto nos enseña que la oración no solo cambia las circunstancias, sino que cambia nuestro carácter interior. ¿Cuántas veces te has sentido débil, sin el coraje para continuar, sin la fuerza para luchar? Si esto te ha sucedido, Dios te dice hoy: ven a mi presencia, yo soy tu fuerza, yo soy tu rama. Otro ejemplo poderoso le sucedió a Elías. Después de una gran victoria sobre los profetas de Baal, Elías recibió una amenaza de la reina Jezabel y, vencido por el miedo, huyó al desierto. Estaba tan agotado y desanimado que incluso le pidió a Dios que le quitara la vida. Pero entonces sucedió algo asombroso. Dios envió un ángel para alimentar a Elías y le dijo: levántate y come, porque el camino te será muy largo. En Reyes 19:7, esto nos enseña que Dios no nos abandona en medio del viaje, sino que nos fortalece para seguir adelante. Si hoy estás cansado, desanimado o sin fuerzas, debes saber esto: no tienes que enfrentar esta batalla solo. Entra en la presencia de Dios. Orad, clamad, porque los que oran reciben renovación y siguen avanzando. Ahora te pregunto, ¿has buscado la fuerza en Dios o has tratado de llevarlo todo solo? Sea cual sea tu respuesta, hoy Dios te invita a hacer algo sencillo pero poderoso: doblar las rodillas y recibir la fuerza que solo Él puede dar. La oración establece el reino de Dios en la tierra. ¿Alguna vez te has parado a pensar que, cuando oras, estás participando en algo mucho más grande de lo que imaginas? Que tu oración puede ser un punto de contacto entre el cielo y la tierra, permitiendo que la voluntad de Dios se manifieste de manera sobrenatural. La oración es un instrumento poderoso que no solo nos transforma, sino que también tiene el poder de establecer el reino de Dios en la tierra. Cuando oramos, estamos alineando nuestras vidas y acciones con la voluntad de Dios, permitiendo que la voluntad de Dios se manifieste en nuestras situaciones, en el mundo que nos rodea y en las vidas de quienes nos rodean. Jesús, cuando nos enseñó a orar, nos regaló el Padre Nuestro, que contiene una parte fundamental: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. Esto significa que la oración es el medio por el cual traemos el cielo a la tierra. Cuando oramos sinceramente, no solo le pedimos a Dios que actúe, sino que también hacemos su voluntad aquí, ahora mismo. Esto sucedió en la vida de Jesús, cuando sanó a los enfermos, resucitó a los muertos y liberó a los oprimidos. No solo estaba haciendo milagros, sino que estaba estableciendo el reino de Dios.
y la Biblia nos enseña que como seguidores de Cristo debemos continuar esa misión. En Mateo 10:7-8, Jesús nos da una instrucción clara: y al ir, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sana a los enfermos, resucita a los muertos, limpia a los leprosos, expulsa a los demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Cuando oramos y actuamos, estamos expandiendo el reino de Dios. Cada oración hecha con fe, cada acto de amor y cada movimiento hacia la voluntad de Dios ayuda a desbloquear más de su reino en la tierra. Además, la oración también ayuda a desatar el poder de Dios para hacer su obra en el mundo. En Hechos 4, después de que Pedro y Juan fueron amenazados por los líderes religiosos, la iglesia se reunió en oración y le pidió a Dios valentía. No pidieron que los sacaran de la persecución, sino que oraron por el coraje para continuar predicando la palabra de Dios a pesar de las amenazas. ¿Y qué pasó? Y cuando hubo orado, tembló el lugar donde estaban reunidos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaron la palabra de Dios con denuedo. Hechos 4:31. Su oración hizo que se derramara el poder del Espíritu Santo, fortaleciéndolos para cumplir su misión de establecer el reino de Dios. Esto nos enseña que cuando oramos de acuerdo con la voluntad de Dios, Él nos da poder para hacer su obra y llevar a cabo la transformación. Ahora piensa en tu vida. ¿Por qué has estado orando? ¿Has estado orando para que el reino de Dios se manifieste a tu alrededor? ¿Para que el Espíritu Santo use tu vida para tocar a otros y expandir el amor y la gracia de Dios? La oración no es solo una forma de pedir cosas para nosotros mismos, sino una forma de colaborar con el Señor para establecer su reino. Ahora te pregunto, ¿has estado orando con la expectativa de que el reino de Dios se manifestará en tu vida y a tu alrededor? Si no es así, empieza ahora. Ora, busca y deja que el reino de Dios se expanda en tu vida. La oración fortalece tu identidad en Cristo. ¿Alguna vez te has sentido inseguro acerca de quién eres realmente en Cristo? ¿Alguna vez has tenido dudas sobre tu propósito o tu capacidad para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios? La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también fortalece nuestra identidad en Cristo. En Efesios 2:10, la Biblia dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Esto significa que la oración nos ayuda a entender quiénes somos realmente en Cristo. Cuando oramos, Dios nos recuerda que somos hijos amados, elegidos y creados para un propósito divino. Cuando oramos, nos volvemos más conscientes de nuestra posición espiritual. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8:17. Esto significa que nada puede separarnos del amor de Dios y que, independientemente de las circunstancias, nuestra identidad no depende de lo que hacemos, sino de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Jesús, en su oración en Getsemaní, expresó su total dependencia del Padre. A pesar de que era el Hijo de Dios, oró al Padre, buscando fuerza y dirección para cumplir su propósito. Sabía quién era, el Salvador de la humanidad, pero aún así buscó la guía del Padre para seguir adelante. Esto nos enseña que la oración fortalece nuestra identidad en Cristo. Cuando oramos, recordamos quiénes somos realmente, no lo que el mundo trata de hacernos creer. Otro ejemplo poderoso es el de David. Cuando fue ungido rey por Samuel, todavía era un simple pastor, pero lo que lo convirtió en el hombre conforme al corazón de Dios no fue su habilidad, sino su vida de oración y confianza en Dios. David sabía que su fuerza no estaba en sus armas, sino en la presencia de Dios. Se veía a sí mismo como el elegido de Dios, y esta convicción le dio el coraje para enfrentarse a los gigantes, ganar batallas
y gobernar sabiamente. La oración fortaleció su identidad y la convicción de que era amado y llamado por Dios para un gran propósito. Hoy es posible que te sientas como David, pequeño e insignificante frente a los desafíos que enfrenta, pero Dios te recuerda: tú eres el hijo y la hija del Rey de Reyes. Tienes una identidad basada en Cristo y nada puede cambiar eso. Ahora te pregunto, ¿has estado orando para fortalecer tu identidad en Cristo? ¿Has recordado quién eres en Dios? Si no es así, empieza hoy mismo. Ora y deja que Dios reafirme quién eres, porque eres más que un vencedor en Cristo Jesús. La oración revela el propósito de Dios para tu vida. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Alguna vez has sentido que estás vagando sin rumbo, sin saber qué camino tomar o cómo cumplir la misión que Él tiene para ti? La verdad es que la oración es la clave para descubrir el propósito de Dios para tu vida. Cuando oramos sinceramente, buscamos a Dios con todo nuestro corazón. Él nos revela su voluntad y nos guía sobre cómo debemos caminar. En Jeremías 29:11, Dios nos dice: «Porque yo soy el que conoce los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza». Esto significa que Dios tiene un plan específico para tu vida. Un plan de prosperidad, paz y esperanza. Y ese plan no es solo algo lejano, sino que está disponible para ti si buscas su dirección a través de la oración. Jesús también demostró esto en su vida. A pesar de que era el Hijo de Dios, no tomaba decisiones por sí mismo, sino que siempre buscaba la dirección del Padre. Oraba constantemente para conocer la voluntad de Dios para su ministerio y misión. En Lucas 6:12, la Biblia nos dice: «Y aconteció en aquellos días que salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios». Esto nos enseña que para cumplir el propósito de Dios debemos ser como Jesús, buscando siempre la dirección del Padre en oración. La oración nos alinea con la voluntad de Dios y nos ayuda a vivir de acuerdo con el plan que Él tiene para nosotros. Otro ejemplo de alguien que descubrió su propósito a través de la oración es el apóstol Pablo. Antes de convertirse, persiguió a los cristianos creyendo que estaba sirviendo a Dios. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco, su vida se transformó y oró para entender su nuevo llamado. En Hechos 9:6, él pregunta: «Señor, ¿qué quieres que haga?». Y esa pregunta fue la clave para que Pablo descubriera su propósito y cumpliera su misión de difundir el Evangelio. Fue radicalmente transformado por la oración y a través de 1900 ella descubrió el propósito que Dios tenía para él. Si estás buscando dirección, te sientes perdido o incierto acerca de tu futuro, la respuesta está en la oración. A medida que oras, comienzas a alinear tus planes con los planes de Dios. Y al hacerlo, Él revela su propósito, dándote una visión clara de lo que Él quiere que hagas. Ahora te pregunto, ¿has buscado la dirección de Dios en la oración para descubrir su propósito para tu vida? Si no es así, empieza hoy mismo. Ora sinceramente y busca la voluntad de Dios, porque Él está listo para revelar el camino que ha preparado para ti. La oración nos prepara para grandes victorias. ¿Has enfrentado batallas espirituales y desafíos que parecían insuperables? ¿Alguna vez te has preguntado cómo prepararte para victorias más grandes que parecen estar fuera de tu alcance? La oración es una herramienta poderosa, no solo para pedir algo, sino para prepararnos para las grandes victorias que Dios tiene para nosotros. La Biblia está llena de ejemplos de personas que pasaron por grandes luchas, pero a través de la oración se prepararon para victorias extraordinarias. Un ejemplo sorprendente de esto es la historia de Josué.
Fue llamado a liderar al pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida, un desafío inmenso. Y antes de ir a la batalla, Josué hizo algo esencial: buscó la guía de Dios. En Josué 1:9, Dios le dijo a Josué: «¿No te envié yo? Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas». Dios lo preparó para la gran batalla, no solo con palabras de aliento, sino también con la seguridad de su presencia constante. Josué tuvo una vida de oración y búsqueda de la dirección de Dios, lo que le permitió conquistar la tierra y vencer a sus enemigos. Otro ejemplo es el de David. Antes de convertirse en rey, David enfrentó varios desafíos, desde ser despreciado por sus hermanos hasta luchar contra el gigante Goliat. Sin embargo, David buscó a Dios en oración antes de cada batalla, y a través de su confianza en Dios, pudo derrotar a enemigos mucho más grandes que él mismo. En 1 Samuel 17:37 dice: «El Señor me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él me librará de la mano de este filisteo». Esto muestra que la oración de David preparó su corazón y fortaleció su fe, lo que le permitió ganar batallas tanto físicas como espirituales. Cada victoria que tenía era precedida por momentos de oración y confianza en el poder de Dios. Dios no solo nos da las victorias, sino que nos prepara para ellas. Cuando oramos, nos fortalecemos, alineamos nuestro corazón con su voluntad y recibimos el coraje que necesitamos para enfrentar los desafíos que surgen en nuestro camino. La oración nos da poder para grandes victorias, porque nos recuerda constantemente que no estamos solos. Dios está con nosotros. Ahora, detente y piensa. ¿Has buscado la preparación de Dios a través de la oración antes de enfrentar tus batallas? Si no es así, empieza hoy mismo. Ora, confía en el poder de Dios y permítele que te prepare para la victoria que tiene reservada para ti. La oración nos conecta con la eternidad. ¿Alguna vez te has parado a pensar en el poder eterno de la oración? ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede en el mundo de los espíritus cuando oras y cómo se escuchan tus palabras no solo en este momento, sino en la eternidad? La oración va más allá del tiempo y del espacio. Nos conecta con la eternidad, porque estamos hablando con un Dios eterno que está más allá de lo que podemos comprender. Cada oración que hacemos no es solo una conversación temporal, sino una semilla plantada en el reino eterno, con el poder de dar fruto que durará para siempre. Jesús, en su vida, nos enseñó la importancia de conectar el cielo y la tierra a través de la oración. Cuando oró en Getsemaní, se preparó para el mayor desafío de su vida y al mismo tiempo estaba hablando con el Padre de una manera profunda, alineando su voluntad con lo divino. Él sabía que la oración estaba moldeando su destino, no solo para esa generación, sino para toda la eternidad. En Juan 17, Jesús hace una oración conocida como la oración del sumo sacerdote, en la que ora por la unidad de los creyentes y por la gloria de Dios que se revela a través de ellos. Dijo: «Y esta es la vida eterna, que solo te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado». Juan 17:3. Esto significa que la oración es el medio por el cual entramos en la eternidad y nos conectamos con el verdadero propósito de Dios. Cuando oramos, no solo estamos hablando con un Dios distante, estamos entrando en su presencia eterna, donde el tiempo y las limitaciones humanas no existen. Además, la oración es también un medio de preparación para la eternidad. En 1 Juan 5:14, la Biblia dice: «Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye».
Esto nos enseña que la oración nos prepara para vivir en la eternidad con Dios, porque nos ayuda a alinear nuestra voluntad con la suya. Lo que oramos hoy refleja lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y cómo nos estamos preparando para lo que Él tiene para el futuro eterno. Por lo tanto, cuando oramos, nos conectamos con algo mucho más grande que nosotros mismos. Estamos participando en un movimiento eterno, en un diálogo con el Creador que va más allá de las circunstancias presentes y llega a la eternidad. Cada oración que hacemos no es solo para el momento, sino que tiene implicaciones para el futuro eterno y para aquellos que vendrán después de nosotros. Ahora te pregunto, ¿has estado orando con la perspectiva de la eternidad en mente? Si no es así, empieza hoy mismo. Ora y permite que tu vida de oración no sea solo una conversación temporal, sino una acción que reverbera a través de la eternidad. Porque cuando oramos, estamos construyendo el futuro al alinearnos con el propósito eterno de Dios para nuestras vidas. Cierre y llamado a la acción. Has llegado hasta aquí y eso no es casualidad. Has escuchado palabras que pueden transformar tu vida y ahora, más que nunca, es el momento de reflexionar y actuar. Enhorabuena por haber seguido hasta el final. Esto ya es un gran paso en tu viaje espiritual. Créeme, eres uno de los pocos que se dedica a buscar al Señor de una manera profunda. Eres especial porque has elegido invertir tiempo para crecer en la fe y aprender más sobre el poder de la oración. Ahora es importante reconocer lo significativo que es esto. Con cada oración que haces, con cada paso que das hacia Dios, te estás volviendo más fuerte, más preparado y más alineado con el propósito que Él tiene para tu vida. Quiero recordarte que la oración no es una tarea vacía o un simple rito. Es la clave para acceder a la autoridad de Dios, abrir puertas imposibles y transformar tu vida. La oración no es solo algo para tiempos difíciles, es un estilo de vida que debe ser constante. El poder de la oración te acompaña en todas las circunstancias. Si te sientes conmovido por todo lo que has aprendido, te invito a dar el siguiente paso. No basta con escuchar, hay que practicar. Comienza a orar más profundamente, con más fe, buscando la presencia de Dios con un corazón sincero. El simple acto de orar transforma los corazones y abre caminos. Cada una de sus palabras, cuando se pronuncia con fe, se escucha en el cielo y da resultados. El poder de Dios es real y se manifiesta a través de la oración. Ahora quiero invitarte a hacer algo simple pero poderoso. Deja un comentario a continuación con la frase Paz en Cristo. Este gesto no es solo una forma de interacción con el video, sino un compromiso con tu fe. Cuando escribes esto, estás declarando que quieres paz en tu vida, que quieres vivir en oración y que te comprometes a aplicar estas verdades que has aprendido. Además, si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Registrarse no es solo un botón, es un pacto con tu propio crecimiento espiritual. Al inscribirte, te comprometes a continuar el viaje, a aprender más, a buscar más y a crecer en la fe. Esto también ayuda a difundir la palabra de Dios a más personas, porque con cada suscripción, el canal gana visibilidad y llega a quienes más necesitan este mensaje. No dejes que este momento pase desapercibido. Mucha gente no tiene la oportunidad de escuchar este tipo de enseñanza y tú, al inscribirte e interactuar, te conviertes en un instrumento para que se toquen más vidas. Tú puedes marcar la diferencia. Su actitud de fe va más allá de un simple clic. Tiene un impacto en el reino de Dios. Pronto habrá más estudios como este, llenos de palabras poderosas para transformar tu vida. No pierdas la oportunidad de continuar en este viaje. Ahora, antes de terminar, quiero invitarte a un momento especial. Guardar silencio durante unos segundos. Cierra los ojos. Da gracias a Dios por todo lo que has aprendido hoy y aprovecha estos
Minutos para ofrecer una sincera oración de gratitud. Dios los bendiga poderosamente. Que Él fortalezca tu vida de oración, te revele su voluntad y te dé la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y recuerda, tú eres el elegido de Dios y Él tiene un propósito maravilloso para tu vida. Pase lo que pase, Él siempre estará contigo.